Ripa Sandoval Adolfo Alberto. Presente. Dávila Ramírez Carolina. Hernández Vaca Patricia Mayela. Barragán Ocampo Leroy. Presente. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Presente. Román Lira Guadalupe Nayeli. Presente. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. López de Lara Díaz Arturo. Presente. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Presente. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Presente. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. Presente. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Presente. Cruz de Lira Marisaura. Y Aguirre Borrego Iris. Le informo, diputado presidente, que somos 17 diputados, entonces existe quórum para iniciar sesión. Muchas gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Presidente, presidente Carlos Peñavadillo, le solicito un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en nuestro país. Para solicitar registrar mi asistencia, Hernández Vaca Patricia. De igual manera, Isaura Cruz de Lira, por favor. Claro que sí, diputados. Para solicitar mi asistencia, diputado presidente, Iris Aguirre. Claro que sí. ¿Alguien más que esté faltando registrarse? Diputada secretaria, para registrar por favor la asistencia de las diputadas y diputados, y asimismo a solicitud del presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta 62 legislatura, le solicito a todas y a todos los compañeros diputados respetuosamente, nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio por todas y todos aquellos ciudadanos fallecidos recientemente a causa del sismo suscitado en diferentes entidades del país y que se dio el día 19 del presente mes y año. Por lo tanto, decretamos un minuto de silencio. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Presidente, le solicito me dé autorización para dar lectura a unas líneas en nombre de la legislatura. Adelante, diputado, por favor. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, por favor. Castorena. En el mismo sentido, Isadora Santibáñez. Claro que sí, diputadas. Asimismo, diputada secretaria, se registren los justificantes del diputado José María González Nava y de la diputada Julia Arcelia Holguín Serna. Con gusto, diputado presidente. Gracias. Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. Diputado Carlos Peñavadillo, presidente de la mesa directiva, diputadas y diputados, medios de comunicación, señoras y señores. Con gran consternación me dirijo a ustedes para manifestarles que no obstante la zozobra del luto y la tristeza que se ha hecho presente, virtud del movimiento telúrico acontecido el pasado 19 del mes y año en curso, la esperanza y la esperanza del pueblo mexicano sigue presente.
El pasado martes, la naturaleza volvió a mostrar su lado más feroz, demoliendo inmuebles, destrozando calles, pero nunca pudo ni podrá derribar la actitud, el empuje, ni el espíritu de fraternal que caracteriza a las y a los mexicanos. Este infortunio, que ha reducido a escombros, a muerte, una parte de nuestro México, no acabará con nuestra esperanza. Este momento propicio para ensalzar la admirable actitud de nuestros compatriotas, mismo que en ningún momento han flaqueado ante estos inevitables fenómenos. La tragedia es de gran magnitud, pero los mexicanos somos más grandes que cualquier vicisitud. Sabemos que estos acontecimientos generan zozobra, miedo, inquietud, pero la actitud asumida por los habitantes de la Ciudad de México, del Estado, de Veracruz, de Guerrero, de Hidalgo, de Morelos, de Puebla, de Tlaxcala, de Oaxaca, es digna de resaltarse. A través de los medios de comunicación nos hemos dado cuenta de los momentos de angustia que viven cientos de personas que han perdido a sus seres queridos, entre ellos un número cuantioso de niños y niñas, sin duda vidas irreparables. Sin embargo, paradójicamente, también nos hemos percatado de la solidaridad del pueblo mexicano, de esos gestos de hermandad. Reitero mi profundo reconocimiento por el espíritu y voluntad mostrada. De nueva cuenta, la tierra y sus inclementes fenómenos muestran su lado más cruel, pero a su vez el pueblo mexicano muestra su rostro más compasivo y humano, que es el que lo caracteriza. Ni el terremoto del 85, ni el sucedido el pasado martes, ni ningún otro podrá mostrar al pueblo de México, porque somos más grandes, más fuertes que dichos fenómenos. México está de pie, más unido, más cohesionado, más vigoroso que nunca. Deseo manifestar que por acuerdo de la Comisión de Gobierno y Administración, así como de los diputados y diputadas en general, hemos determinado que las aportaciones de la legislatura y sus trabajadores sean destinados a una cuenta que multiplique los recursos para estos fines. Termino mi intervención enfatizando que le abonamos a que pronto se restañen las heridas causadas por dicho fenómeno natural. México está de pie, más allá de una frase que nos motive. Debe ser nuestro más grande deseo. Es cuanto, presidente diputado. Muchas gracias, diputado. Una vez concluido este posicionamiento, procedo a dar lectura al orden del día que estará a su consideración. Diputado, para registrar mi asistencia, Guadalupe Flores. Claro que sí, diputado. Número Presidente, 1. para registrar mi asistencia, Gustavo Uribe. Claro que sí, diputado. Por favor, diputada secretaria. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum legal. Número 3, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 11 y 16 de mayo del año 2017. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Número 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. Número 5, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Número 6, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas. Número 7, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción 16 del artículo 25 y el proemio del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Número 8, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Zacatecas. Número 9, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Número 10, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de Zacatecas a que envíe a esta legislatura la información correspondiente a la afectación al presupuesto del Estado por la falta de recaudación del impuesto ecológico y el plan de ajuste del ejercicio del gasto público que aplicará la Secretaría de Finanzas de la entidad.
Número 11, lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado y a la titular de la Secretaría de las Mujeres para que aplique las medidas necesarias para prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia de género e informe sobre los casos que se han atendido con respecto a las mujeres migrantes. Número 12, lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios impulse una campaña que garantice el respeto de las áreas de los no fumadores. Número 13, lectura del dictamen respecto de los escritos de denuncia promovidos por Mayra Rosario Rubalcaba Covarrubias, síndica municipal, y el ciudadano Osvaldo Valdés Cortés, presidente municipal de Aposol, Zacatecas. Número 14, lectura del dictamen referente a la denuncia promovida por los ciudadanos Virna Juanita Ramírez González y Gerardo Carrillo Nava, síndica y regidor del Honorable Ayuntamiento Municipal de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, respectivamente, y solicitando la nulidad de diversos acuerdos de cabildo. Número 15, lectura del dictamen relativo a las iniciativas de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de revocación de mandato. Número 16, asuntos generales. Número 17, clausura de la sesión. Se pregunta a las y los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica, y solicito a la primera secretaria dé cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. Diputado presidente, si me permite registrar mi asistencia, por favor. Carolina Dávila. Claro que sí, diputada. Por favor, diputada secretaria. Gracias. Le solicito a la segunda secretaria de lectura de la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local de los días 11 y 16 de mayo del presente año. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 11 de mayo del año 2017 dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, auxiliado por las legisladoras Carolina Dávila Ramírez y Patricia Mayela Hernández Vaca como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:42 con la asistencia de 17 diputados presentes bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 14 de marzo del año 2017, discusión, modificaciones y, en su caso, aprobación. 4, lectura de la síntesis de la correspondencia. 5, lectura de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En materia de justicia cotidiana, solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas. 7. Lectura de la iniciativa de ley de agua del Estado de Zacatecas. 8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. 9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 2 párrafos al artículo 37 del Código Familiar del Estado de Zacatecas. 10. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado para que publique a la brevedad en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el tabulador de sueldos y salarios del Servicio Público del Estado de Zacatecas. 11. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas a realizar de manera pronta, completa e imparcial las investigaciones correspondientes a las denuncias presentadas en contra del exgobernador de Zacatecas, Miguel Alejandro Alonso Reyes, por posibles daños o perjuicio patrimonial en contra de la hacienda pública estatal o municipal. 12. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. 13. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa de Ley de Financiamiento Rural para el Estado de Zacatecas. 14. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto
mediante la cual se reforma el inciso C de la fracción primera del artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 15. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Becas, Estímulos Educativos y Apoyos Financieros del Estado de Zacatecas. 16. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa que adiciona al Código Penal para el Estado de Zacatecas. 17. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas informe a esta soberanía sobre el Estado que guarda el proceso de alerta de violencia de género solicitado por organizaciones de la sociedad civil a la Federación. 18. Asuntos generales y 19. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria número 89 de fecha 11 de mayo del año 2017. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día 16 de mayo del año 2017, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval, auxiliado por las legisladoras Carolina Dávila Ramírez y María Isaura Cruz de Lira, como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 12 horas con la asistencia de 21 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. 2, declaración del quórum legal. 3, lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 16 de marzo del año 2017, discusión, modificaciones y, en su caso, aprobación. 4, lectura de una síntesis de la correspondencia. 5, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas en materia del municipio del Estado de Zacatecas en materia de emisión de cartas de residencia, de última residencia y cartas de identidad u origen. 6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas propone al Honorable Congreso de la Unión reformar la fracción primera del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona varios artículos de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 8. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de los Estados Unidos Mexicanos a que decrete la regularización de vehículos de procedencia extranjera que circulan en el Estado de Zacatecas. 9. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría del Zacatecano Migrante tome las medidas necesarias para instalar módulos de atención al migrante en todas y cada una de las dependencias del Gobierno del Estado. 10. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo disponga la comparecencia de la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas ante esta Asamblea Popular a fin de que informe el estado que guarda la Secretaría que encabeza y las acciones que se han emprendido a favor de la transparencia y rendición de cuentas. 11. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado instruye a los titulares de las Secretarías de Educación, Desarrollo Social y Finanzas a que atiendan con carácter prioritario a las maestras y maestros del subsistema de telebachillerato del Estado. 12. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado para que, en uso de sus atribuciones, gire sus instrucciones al titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente a fin de que lleve a cabo las gestiones técnicas, financieras, ambientales, jurídicas y administrativas necesarias para que se inicie a la brevedad con la construcción del relleno sanitario en el municipio de Sombrerete, Zacatecas. 13. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo que contiene la convocatoria para la celebración del tercer Parlamento Joven. 14. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Reglamento General de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas. 15. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de Ley de Financiamiento Rural para el Estado de Zacatecas. 16. Asuntos generales y 17. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el Diario de los Debates en la Gaceta Parlamentaria número 90 de fecha 16 de mayo del año 2017. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. En razón de lo anterior, se someten a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación.
No habiendo observación alguna al contenido de las actas, se someten a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo en forma económica levantando la mano, y pido a la primera secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Le informo, diputado presidente, que se aprueba el acta por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Las actas, son 3, ¿no? 2. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado, correspondientes a los días 11 y 16 de mayo del presente año, y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito a la primera secretaria de lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Número 1, procedencia, Auditoría Superior del Estado. Asunto: remiten los informes complementarios derivados del plazo de solventación de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Chalchihuites, Villa Hidalgo, Villa García y Apulco, Zacatecas, así como los relativos a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas y la Junta Intermunicipal para la operación del relleno sanitario. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. La correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o, en su caso, por las diputadas secretarias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Para tal fin, tiene el uso de la palabra el diputado Arturo López de Lara Díaz, autor de la misma. Gracias, presidente. Se me permite dar una breve exposición acerca de la iniciativa, ya que integra está en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado, por favor. Muchas gracias. Muy bien, de los principios del Estado de Derecho, son dos los que se pudieran considerar que son los pilares. Uno de ellos lo conocemos muy bien, que es el principio de legalidad, donde dice que solo se puede hacer lo que está escrito, o bien, como popularmente se conoce, lo que no está prohibido está permitido. Pero hay otro principio que es básico, que es elemental y que no lo tenemos en la Constitución. Este principio como tal es el principio de responsabilidad patrimonial del Estado. Básicamente, ¿qué es? En el año, para entenderlo de otra manera, es decir, quien la hace la paga. En el año 2002, el Partido Acción Nacional hizo una propuesta de que esto estuviera a nivel federal, y en el año 2002 se hizo en la Constitución esta responsabilidad patrimonial del Estado, y después de 15 años en Zacatecas ni siquiera existe reconocida la responsabilidad patrimonial, y es así que nos metemos en muchos problemas si no hay una forma, un orden claro de cómo el Estado le debe de atender a los particulares en caso de que los dañara. Esto es básico, sobre todo si es causado de una actividad irregular del Estado. Y doy algunos ejemplos que nos pudieran haber quitado muchísimos problemas en el sentido de darnos certeza y no estar suponiendo o tomándolo de manera política. Por ejemplo, en el caso de Salaverna, que nos llevó hasta que estuvo aquí la secretaria de Gobierno, si existiera esta ley como tal, el Tribunal de Justicia Administrativa hubiera tenido la competencia para resolver el tema y hubiéramos dejado esto fuera del ámbito político o a interpretaciones que nosotros pudiéramos haber dado. Es así que, por lo tanto, por lo antes justificado y fundado, ante esta legislatura local del Estado, propongo esta iniciativa con proyecto de decreto para el cual se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en el tema de responsabilidad patrimonial del Estado. Artículo 1, único. Se adiciona la fracción 50 y se recorren en su orden para quedar hasta la fracción 51 del artículo 65,
y se adiciona el capítulo 6, título 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la legislatura. 50. Expedir la ley que reglamente la responsabilidad patrimonial del Estado de Zacatecas en términos del capítulo 6 del título 8 de esta Constitución. Esta sería la primera parte y la próxima semana estaré presentando una propuesta de ley sobre la responsabilidad patrimonial del Estado y ponerla a su consideración. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y de la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas. Para tal efecto tiene el uso de la palabra la diputada Isaura Cruz de Lira, autora de la misma. Diputada, ¿está agendada en el orden del día? Acá Apoyo Parlamentario le facilitará una copia de su iniciativa. Diputada, con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada, por favor. Diputada María Isaura Cruz de Lira, integrante de la 62ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96, 97, fracción tercera de su reglamento general. Elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente síntesis de la iniciativa al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. En el campo mexicano, en las últimas décadas han sufrido una modificación en su situación y aunado a ello se encuentra la falta de atención de las autoridades a las demandas de los trabajadores del campo y en creciente descontento de estos por la depreciación de su valioso e importante trabajo. Históricamente, el país ha balanceado su economía en las actividades primarias, tales como la ganadería, la siembra de frijol, la agricultura, pues son todas estas las que han dado sustento a la alimentación de la población nacional e incluso actualmente otros países que tienen la fortuna de consumir productos mexicanos de calidad. Sin embargo, estas actividades no han crecido como deberían, pues hay diversos pendientes por resolver, una serie de tareas que requieren del trabajo en conjunto, trabajadores y autoridades del campo, otorgándose recíprocas actividades. Al panorama no refleja mejoría, pues especialistas y personas cercanas al tema coinciden que los principales problemas del campo se atribuyen a la disminución de la productividad, situación que de entrada, además de afectar a la situación económica de los estados, también incide en las de los campesinos, quienes no han sido respaldados con apoyos y condiciones razonables que formen más productividad y mejores condiciones de vida al sector. Programas sociales y políticas de bajo impacto. En muchas ocasiones los programas sociales enfocados al sector fungen como simples discursos para apaciguar las exigencias fundadas de los campesinos, pues al final de todo se implementa por parcialidades lo prometido y se deja
en la incertidumbre a quienes no recibieron apoyo alguno. Asimismo, las políticas dirigidas al fomento de la actividad productiva en el campo se debe fortalecer y dejar de ser simples enunciaciones para convertirse en medios para alcanzar un fin determinado. Corrupción. Además de que en algunas políticas públicas del gobierno han desembocado en la corrupción con efectos negativos para el campo. También es menester evidenciar que en algunas ocasiones la propia entrega de los apoyos destinados al mismo no se efectúan conforme fueron destinados. Diputada, permítame un segundo, por favor, para verificar el quórum. Diputada secretaria, si me hiciera el favor de verificarlo. Con gusto, diputado presidente. Borrego Estrada Mónica, presente. Peña Vadillo Carlos Aurelio. Presente. Santibáñez Ríos Guadalupe Isadora. Ávila Tiscariño José Osvaldo. Castorena Reyesa. Norma Angélica. Flores Escobedo Guadalupe Celia. Presente. Torres Mercado Jorge. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Presente. Dávila Ramírez Carolina. Presente. Hernández Vaca Patricia Mayela. Presente. Barragano Campo Leroy. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Mugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora Gustavo. Presente. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Presente. Román Lira Guadalupe Nayeli. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. López de Lara Díaz Arturo. Presente. Cabral Soto Felipe. Presente. Ortega Cortés María Elena. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes. María Guadalupe. Presente. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizande José Luis. Presente. Cruz de Lira Marisaura. Presente. Aguirre Borrego Iris. Le informo, diputado presidente, que somos 16 diputados presentes. Diputada, para registrar mi asistencia, por favor. Diputada, yo aquí estoy, Gracias. Diputada, puede continuar con la lectura y de nueva cuenta solicitarles quien vaya a retirarse del recinto, solicite y dé aviso a esta presidencia. Cuestión que atenta contra el desarrollo de la producción agrícola. Asimismo, no es posible ser omiso en reprochar la evidente desigualdad que a nivel nacional se vive, pues la concentración de la riqueza en algunas manos afecta al resto de la población. El sector rural es uno de los más olvidados cuando de repartir la riqueza se trata, pues a pesar de los programas sociales y de apoyo al campo que tanto se pregonan, los recursos que supuestamente se destinan no llegan a donde deben. En Zacatecas, la situación no se percibe de forma distinta, pues a pesar de ser una de las 7 principales entidades productoras de frijol en el país, alimento básico prácticamente imprescindible en la mesa de un número considerable de mexicanos, no obstante que esta gramínea ha llegado a ser un ícono de la comida mexicana. Su consumo ha caído drásticamente de 20 kilogramos anuales a tan solo 7 kilogramos, primer lugar en siembra de ajo. Recientemente colocarse como el primer lugar de producción caprina de acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, SAGARPA, y otras cuestiones destacadas, la inequidad y el abuso siguen siendo factores que no han favorecido a los que trabajan arduamente en este noble sector. Aunado a lo anterior, también se acumula el descontento de los zacatecanos que continuamente han protestado para exigir más apoyo económico al campo, pues el círculo de producción y comercialización no es beneficioso cuando los que les compran sus productos lo hacen por precios mínimos y que no logran solventar ni sostener la economía de las familias zacatecanas dedicadas a dichas actividades. Es una pena que sea una práctica reiterada y común
aceptada que a los productores primarios se les pague cantidades por muy debajo del valor real de su trabajo y que posteriormente estos compradores, que normalmente fungen como intermediario de los productos, lo vendan mucho más caros al público en general, derivando una vez más la concentración de la riqueza de lo que tanto se duele en este gran estado. Otro hecho lamentable es que los propios compradores les fijen precios injustos a los productores, quienes bajo amenaza de que no allanarse a la oferta no les compran nada. Prefieren vender a cambio de una retribución que apenas cubre lo intervenido. Siendo así, la situación es cuando todos los ámbitos posibles se deben generar las alternativas que protejan la economía y sobre todo al campo como elemento fundamental y activo de la misma. La comercialización de la gran variedad de productos agroalimentarios que Zacatecas produce debe de ser una prioridad si lo que se pretende es fortalecer su economía. Además, a estas alturas y en atención a los tiempos, el Estado bien podría empezar a fijar miras hacia el inicio de operaciones de exportación en grandes proporciones, siempre y cuando los beneficios se vean repartidos por igual y se tome en cuenta desde un principio a quienes representarán el génesis de esta posibilidad de crecimiento. La fijación de precios base, además de su función, garantiza que podrían orientar a los productores al momento de comercializar sus productos para consecuentemente reciban por ellos un precio justo que se apegue a los criterios de competencia en mercado libre. Para el caso, el gobierno a través de las secretarías correspondientes debería intervenir en las operaciones comerciales, donde el objeto sean los productos agrícolas, promoviendo políticas de estabilización de precios de lo que más se produce en el Estado e incentivando a los campesinos a seguir trabajando bajo la protección integral de sus intereses y necesidades. La reforma al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas tiene como objetivo precisamente el establecimiento de precios base que garanticen compraventas justas de productos agrícolas y rentables para los pequeños productores rurales. Lo anterior quedaría a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, quien trabajará en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico para la determinación de estos fines. Asimismo, también le informo a la fracción cuarta del artículo 33 de la Ley del Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas, cuyo objeto primordial es que la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, en atento uso de sus atribuciones, también impulsa la implementación de los multicitados precios base. Es tiempo de garantizarle a los zacatecanos que su trabajo en el campo es capaz de sostener a la economía estatal y de igual forma les será retribuido en justa proporción los avances y beneficios a lograr y en virtud de la imperiosa necesidad de llevar a cabo las acciones planteadas en este documento y con la finalidad de evitar se dañe aún más la economía de los productores zacatecanos y considerando que se justifica la pertinencia económica y social, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y de la Ley del Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas. Diputado presidente, para solicitar registro mi asistencia. Artículo primero. Se modifica la fracción 30 y se adiciona una fracción 31 del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 29. A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario corresponde el despacho de los siguientes asuntos. 29. Establecer en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico por medio de los instrumentos conducentes precios base que se garanticen
contraprestaciones justas por sus productos a los pequeños productores rurales y 31. Los demás que se les señalen las leyes y los reglamentos vigentes en el Estado. Artículo segundo. Se modifica la fracción cuarta del artículo 33 de la Ley del Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 33. Para el cumplimiento del artículo anterior, la Secretaría impulsará la vinculación de las actividades del sector agropecuario a otras actividades económicas, proporcionando su mejoramiento en cadenas productivas y distributivas, así como la implementación de precios base que garanticen contraprestaciones justas por sus productos a los pequeños productores rurales. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado deberán expedir en un plazo no mayor de 120 días naturales a partir de la fecha de su aplicación en el periódico oficial las bases o criterios que se requieran para hacer efectivas las disposiciones del presente decreto. Diputada María Isaura Cruz de Lira. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública. Antes de continuar con el orden del día y por la solicitud de registro de asistencia que hacía el diputado Osvaldo Ávila, solamente recordarles que lo que se hizo fue una verificación de quórum. En caso de que este no existiera, sí se consideraría la falta. Por lo tanto, estamos en condiciones de continuar la sesión y solamente fue una verificación de quórum para las diputadas y diputados que no estuvieron presentes en ese pase de lista. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción 16 del artículo 25 y el proemio del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Para ello tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Cabral Soto, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, respetuosamente solicito a esta mesa directiva se autorice al suscrito dar lectura de una síntesis de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversos dispositivos a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Adelante, diputado, por favor. El que suscribe, diputado Felipe Cabral Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera de su Reglamento General, someto a su consideración la presente iniciativa bajo la siguiente exposición de motivos. Primero, atendiendo al contenido del artículo 84 de la Constitución Política del Estado, que a la letra dice: artículo 84. El gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias y entidades que prevea la Ley Orgánica de la Administración Pública para el despacho de los asuntos de su competencia. La ley distribuirá los asuntos del Ejecutivo del Estado que estarán a cargo de la administración centralizada a través de las secretarías y unidades correspondientes y de las entidades paraestatales conforme a las bases de su creación. Segundo, la Ley Orgánica de la Administración Pública, misma que fue publicada en el suplemento 3 al número 96 del periódico oficial de Gobierno del Estado de Zacatecas, correspondiente al día 30 de noviembre del año 2016, en su artículo que a la letra dice: artículo 25. Las dependencias que integran la administración centralizada son las siguientes. 16. Secretaría de Migración, entre otras. Tercero, la Secretaría de Migración, en sus principales funciones establecidas en la ley, se encuentra la de atender a los migrantes zacatecanos y sus familias, así como a las organizaciones de zacatecanos radicados fuera de la entidad. Cuarto,
Las migraciones son simultáneamente resultado del cambio global y una poderosa fuerza de cambios posteriores, tanto en las sociedades de origen como en las sociedades receptoras, influyendo de manera positiva en su consolidación económica, social y política. Quinto, en la actualidad la población de origen mexicana que radica en el vecino país del norte es superior a los 28 millones de personas, que representan el 14% de la cantidad global de habitantes de los Estados Unidos, y genera un mercado de consumo anual mayor a los 200,000 millones de dólares. Sexto, por cada 10,000 habitantes de Zacatecas, alrededor de 115 personas emigran hacia Estados Unidos. Del 2008 a 2015, los motivos se acentuaron el fenómeno de la migración de zacatecanos fueron la búsqueda de empleo, una mejor calidad de vida, reunirse con su familia y complementar sus estudios. Se tiene que el 75.4% correspondió a hombres y 24.6% a mujeres, quienes iban acompañadas de sus hijos, principalmente menores de 5 años. Séptimo, la Secretaría de Migración tiene la encomienda de contribuir a que haga más eficientes las políticas y programas en materia de migración y a trabajar por ampliar los derechos políticos e incrementar la participación de los migrantes en las actividades productivas, sociales, culturales, deportivas y comunitarias, así como generar mayores condiciones de bienestar a sus familias. Octavo, con la denominación en la ley de Secretaría de Migración, el concepto migración se hace menos familiar para los migrantes zacatecanos. Noveno, por la connotación que implica la palabra migración, que al asociarse a regularización de personas indocumentadas, por lo que origina la desconfianza para atender cualquier trámite. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción 16 del artículo 25 y se modifica el proemio del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se modifica la fracción 16 del artículo 25 y se modifica el proemio del artículo 41, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 25. Las dependencias que integran la administración centralizada son las siguientes. 16. Secretaría de Atención a Migrantes. Artículo 41. La Secretaría de Atención a Migrantes le corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública. Para poder continuar con el siguiente punto del orden del día, le solicito al diputado vicepresidente Arturo López de Lara pueda pasar a asumir esta presidencia. Diputado presidente, ¿sería tan amable de registrar mi asistencia, Lorena Oropesa? Claro que sí, diputado. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Y si me autoriza a dar lectura a una síntesis de la iniciativa en virtud de que esta está publicada íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. Diputado presidente de la mesa directiva de la 62 legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en los artículos 60, fracción primera y 65, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 9, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración de esta honorable legislatura del Estado de Zacatecas iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Urbano del Estado de Zacatecas, ello de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Primero, justificación de la iniciativa. Según el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la planeación urbana como reglamentación de los asentamientos urbanos es la función estatal que ordena el espacio público y privado para permitir el desarrollo racional de diversas actividades humanas en un espacio físico definido, sin que se generen molestias o daños a terceros. Al respecto,
Uno de los temas más sensibles y trascendentales para la ciudadanía en materia de planeación urbana es el atinente a la vivienda, sobre todo analizando desde una óptica patrimonial, es decir, cuando en el plano fáctico se actualiza una afectación directa sobre lo que en la mayoría de los casos conforma exclusivamente el patrimonio familiar. Me refiero desde luego a la casa-habitación, ello derivado de acontecimientos fortuitos, sobre todo de orden climatológico. En últimas fechas, nuestro estado, más específicamente en esta capital, se han resentido los estragos de diversos fenómenos meteorológicos. Las intensas lluvias registradas durante el mes de agosto del año en curso han puesto en alerta a la zona urbana ubicada en el centro histórico de esta ciudad, pues según los datos de las autoridades de protección civil, tanto del estado como del municipio, dan cuenta del riesgo en el que se encuentran alrededor de 180 viviendas, pues por la volumetría de agua registrada, sus estructuras fueron dañadas a tal grado que existe un latente riesgo de colapso. Siguiendo en el tema de la planeación urbana y derivado de la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la observación general número 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa tiene las siguientes características. Inciso A, debe garantizarse a todas las personas. Inciso B, no debe interpretarse en un sentido restrictivo. Inciso C, para que una vivienda se considere adecuada requiere contar con los elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a quien la habite. Esencialmente, una infraestructura básica adecuada que proteja de la humedad, la lluvia, el viento, así como riesgos estructurales, con instalaciones sanitarias y de aseo, un espacio especial para preparar e ingerir los alimentos, espacio adecuado para el descanso, iluminación y ventilación adecuadas, así como acceso al agua potable, electricidad y drenaje. Inciso D, los estados deben adoptar una estrategia nacional de vivienda para alcanzar el objetivo establecido en el Pacto Internacional de Referencia, así como tomar e implementar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales adecuadas para la realización plena de dicho derecho, dentro de los cuales está asegurar a la población recursos jurídicos y mecanismos judiciales para que los gobernados puedan reclamar su incumplimiento cuando las condiciones de la vivienda no sean adecuadas o sean insalubres. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho fundamental a una vivienda adecuada no se agota con la infraestructura anterior, pues en términos de la observación número 4 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el derecho fundamental referido debe comprender, además de una infraestructura básica adecuada, diversos elementos, entre los cuales está el acceso a ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad y otros servicios sociales, como son los de emergencia, hospitales, clínicas, escuelas, así como la prohibición de establecerlos en lugares contaminados o de proximidad inmediata a fuentes de contaminación. Como alternativa de solución a tal problemática, en septiembre del 2009 se adicionó al Código Urbano del Estado de Zacatecas el artículo 111-A, dispositivo en el que textualmente se establece lo siguiente. Cito el artículo 111-A. Los propietarios de lotes baldíos, construcciones inconclusas y casas abandonadas ubicados en centros de población del Estado tienen la obligación de edificar el frente o el perímetro de sus lotes, o en su caso, por lo menos reconstruir, restaurar o terminar el frente de sus casas. Cuando la Secretaría y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinen que sus propiedades son causantes de problemas de ecología, seguridad y salud públicas o representan deterioro del contexto urbano. Segundo, objeto de la iniciativa. Mediante la reforma que se somete a la consideración de esta honorable legislatura, se pretenden implementar políticas públicas que contribuyan a fomentar el respeto al derecho humano de una vivienda digna, atenúen la problemática que en materia ecológica, de salud y seguridad pública se ocasionan por los lotes baldíos, construcciones inconclusas y casas abandonadas ubicadas en centros de población, ello mediante las siguientes medidas. Inciso A, impulsar la creación de un fideicomiso con la participación de los sectores público, privado y social, cuyo objeto de constitución sea apoyar a los propietarios de viviendas afectadas por fenómenos climatológicos, sobre todo en zonas de rezago económico y social y de relevancia cultural. Inciso B, dotar a las autoridades estatales y municipales de un mecanismo coercitivo
aplicación de multas, que les permita hacer efectivas sus determinaciones en materia de planeación urbana, específicamente tratándose de las acciones que deberán desarrollar los propietarios de lotes baldíos, construcciones inconclusas y casas abandonadas, respecto a edificar el frente o el perímetro de sus lotes, o reconstruir, restaurar o terminar el frente de sus casas cuando se estime que sus propiedades representan un factor que potencializa la problemática en materia de ecología, salud y seguridad pública. Inciso C. Promover la generación de programas sectoriales financiados con recursos públicos destinados a apoyar a los propietarios de lotes baldíos, construcciones inconclusas y casas abandonadas ubicados en centros de población cuya situación económica no les permita realizar las edificaciones o mejoras que les sean solicitadas por la autoridad competente. Tercero, iniciativa. Por lo anteriormente expuesto y fundado a esta soberanía popular, me permito presentar iniciativa para reformar el Código Urbano del Estado de Zacatecas, misma que se contiene en el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 111-A y una fracción octava al artículo 112 del Código Urbano del Estado de Zacatecas, recorriendo las demás en su orden para quedar como sigue. Artículo 111-A. La determinación a que se refiere el párrafo anterior podrá emitirse de oficio o a petición de parte, teniendo la Secretaría y los ayuntamientos la facultad de imponer como medida de apremio para asegurar su cumplimiento, multa por una cantidad equivalente a 30 o a 300 unidades de medida y actualización UMA. En los programas de desarrollo urbano para la ejecución de acciones de mejoramiento en los centros de población, considerando a los sectores público, privado y social, se deberá prever la creación de un fondo para apoyar las acciones que deban realizarse en lotes baldíos, construcciones inconclusas y casas abandonadas ubicados en centros de población, con motivo de las determinaciones a que se refiere el presente artículo. Artículo 112, fracción séptima. La creación de un fideicomiso con la participación de los sectores público y privado destinado a apoyar acciones de reparación y o remodelación respecto de monumentos, edificios, residencias o construcciones en el Estado que tengan un valor artístico, histórico o cultural y que se vean afectados por fenómenos naturales. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado de Zacatecas. Hasta aquí la iniciativa, diputado presidente, pero si me lo permite, detallar de manera muy puntual cuál es el objeto de la misma. Hay dos problemas que hemos enfrentado en la ciudad capital particularmente, pero que no exime a otros municipios de vivir circunstancias como estas, en dos sentidos. El primero de ellos, los lotes baldíos que han causado y generado problemas hacia la delincuencia, hacia la contaminación, hacia la actividad y a la socialización de las familias en estos municipios. ¿Por qué? Porque no hay quien se haga responsable de los lotes baldíos. Se le da la responsabilidad al municipio y el municipio no cuenta con el recurso para poder atender estos focos de infección, contaminación y delincuencia. Pero adicional a ello no se encuentran los propietarios y por lo tanto no hay quien se haga responsable de estos lotes baldíos. Está ya en ley que se tiene que solicitar a quienes son propietarios que atiendan esta problemática. Sin embargo, en la realidad y en la práctica no sucede. Hoy con esta reforma lo que estamos buscando es darle a los ayuntamientos y a las propias secretarías de gobierno del Estado facultades para que puedan actuar en este sentido. Es decir, se puedan rehabilitar estos espacios a través del recurso público, pero se requiere a los propietarios a través del impuesto predial o alguna otra acción administrativa que se determine para que puedan cubrir con los gastos que originen este tipo de acciones a favor de los lotes baldíos, pero sobre todo a favor de la ciudadanía, que es quien finalmente resulta perjudicada. Y segundo tema toral de esta iniciativa. Todos conocemos que en la ciudad capital ha habido un grave problema por las viviendas que están en riesgo de colapso y que desafortunadamente acabamos de vivir por otras circunstancias, tragedias que se vivieron en diferentes entidades del país. En la capital del estado, el centro histórico no se considera polígono de marginación. Por lo tanto, no hay programas que puedan atender a la vivienda que está en condiciones de colapso o en condiciones de riesgo. Segundo, hay recursos para rehabilitar viviendas, para pisos firmes, para techos seguros que van a los polígonos de la Cruzada Nacional contra el Hambre o los polígonos de marginación y por lo tanto no existe un recurso que atienda a los centros históricos. Tercero, quienes habitan regularmente el centro histórico de nuestra ciudad capital son personas de la tercera edad
que únicamente sobreviven con las pensiones que tienen y no tienen un recurso suficiente para poder rehabilitar estas viviendas. Por ello es que se está impulsando a través de esta iniciativa la creación de un fideicomiso para que con la mezcla de estos recursos se pueda atender esta necesidad apremiante que tienen las casas tipo vivienda del centro histórico, pero asimismo algunos otros edificios que forman parte de la historia y de nuestro patrimonio. Por lo tanto, dejar a la consideración de esta soberanía esta iniciativa que sin duda se convierte en uno de los temas fundamentales para la atención a la problemática que tiene la capital del estado, pero que, insisto, no exime al resto de los municipios de nuestra entidad. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, Diputado presidente, diputado. A la iniciativa suscribir. leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y de Hacienda Municipal. ¿Me permite suscribir su iniciativa, diputado? Por supuesto que sí, diputado, si así lo tiene bien el señor presidente. Sí, claro. Tomamos nota, diputado Samuel. Gracias, diputado López de Lara. Y continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman diversos artículos del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Para ello tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos, autora de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Diputada. Gracias. Respetuosamente solicito a esta mesa directiva me autorice a dar lectura a una síntesis de la presente iniciativa en virtud de haberse publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta honorable legislatura. Puesto así, adelante. La que suscribe diputada Guadalupe Isadora Santibáñez Ríos eleva a la consideración del Pleno la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. El 30 de diciembre de 2016 se expidió y publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización. De acuerdo al artículo 2, fracción tercera de la misma ley, define al UNAM como una unidad de cuenta, índice, base, medido o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanan de dichas leyes. En este tenor, la UMA fue creada para dejar de utilizar el salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en los diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados a este, logrando con esto que el salario mínimo pueda funcionar como instrumento de política pública independiente y cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, ya que se establecerá una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Si bien, conforme al artículo 3º transitorio del decreto de reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir de la fecha de su entrada en vigor del 28 de enero de 2016, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en las leyes se entiendan referidas a la UMA. Tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de las entidades federativas, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, así como las administraciones de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipales, tenían un año para poder realizar las adecuaciones correspondientes en las leyes y ordenamientos de su competencia, sustituyendo al salario mínimo por la UMA. En el caso de nuestras leyes locales, en particular del Código Familiar del Estado de Zacatecas, se encuentra desactualizado, provocando a nivel estatal que no genere la desindexación del salario mínimo a las obligaciones que emanan de este código. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman diversos artículos del Código Familiar del Estado de Zacatecas. Artículo único, se reforma el cuarto párrafo del artículo 256, 282, 283, el primer párrafo del artículo 418 y el 694, todos del Código Familiar del Estado de Zacatecas, sustituyendo los salarios mínimos por unidades de medidas y actualización UMAS. Zacatecas, Zacatecas, a 21 de septiembre de 2017, atentamente la de la voz.
Gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Zacatecas a que envíe a esta legislatura la información correspondiente a la afectación al presupuesto del estado por la falta de recaudación del impuesto ecológico y el plan de ajuste del ejercicio del gasto público que aplicará a la Secretaría de Finanzas de la entidad. Para ello, tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Ortega Cortés, autora de la misma. Si no está la diputada María Elena, el diputado... adelante, diputada, tiene uso de la voz. O bueno, el diputado Santiago. Es lo mismo. Adelante, diputado. Hay que salir al quite luego. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Los que suscriben, diputada María Elena Ortega Cortés y diputado Santiago Domínguez Luna, integrantes del grupo parlamentario del PRD en esta 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera y 96 del Reglamento General, nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable soberanía popular el presente punto de acuerdo, por el cual se exhorta respetuosamente al contador público Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado de Zacatecas, a que envíe a esta legislatura la información correspondiente a la afectación del presupuesto del estado por la falta de recaudación del impuesto ecológico y el plan de ajuste del ejercicio del gasto público que aplicará la Secretaría de Finanzas de la entidad, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Como sabemos, en 2017 se creó en Zacatecas una serie de impuestos nuevos, basados en lo que la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017 y la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas llaman pereza fiscal, y que en concreto se refiere a la baja recaudación propia en el Estado y su afectación en la distribución del presupuesto federal, dado que éste se hace con la fórmula que se cita en dichas iniciativas. A partir de 1990 se introduce un nuevo mecanismo de distribución de participaciones que después de un periodo de transición entre 1991 y 94 se acuerda la distribución del Fondo General de Participaciones en tres partes, el 45.17% de acuerdo a la población, otro 45.17% de acuerdo a una fórmula determinada por la recaudación de un cierto número de impuestos asignables y el 9.66% en proporción inversa a la distribución realizada con las dos partes anteriores. Aunque se ubica el problema de origen aproximadamente desde 1980, ya que en el cambio de política recaudatoria que quitaron potestades a los estados, dejándolos en indefensión, dado que desde ese entonces nunca se planteó con un verdadero sentido federalista resolver el problema de fondo que implica la escasez de recursos en las entidades federativas y en los municipios, sino se ha generado con mayor fuerza el mejorar el sistema fiscal en su conjunto, siempre desde la perspectiva de la federación, lo que evidentemente no ha favorecido a Zacatecas. En otro párrafo de la Ley de Hacienda, que esta legislatura aprobó por mayoría de votos, redunda al señalar lo lesivo de esta fórmula para la entidad, ya que textualmente señala que, con el énfasis que es necesario, debe precisarse que la segunda parte de la composición de la fórmula para determinar el Fondo General de Participaciones considera el incremento de los ingresos locales, motivo por el cual es necesario redefinir la política fiscal del Estado para orientarla a un mayor aprovechamiento de las potestades tributarias sin que se transgredan las facultades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Federación y municipios, así como al Convenio de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal. Para lograr el incremento de la recaudación estatal, específicamente se habla de la creación de 3 nuevos impuestos con la finalidad de superar esta pereza fiscal, como titula el periódico Excelsior, a la baja de recaudación de cada entidad federativa en un documento publicado el 29 de agosto de 2016. En este documento se ubica Zacatecas en el último lugar.
Los 3 impuestos señalados son impuestos ecológicos con 4 modalidades, el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, el de la emisión de gases a la atmósfera, el de emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y el impuesto al depósito o almacenamiento de residuos, el impuesto adicional para infraestructura y el impuesto estatal a la venta final de bebidas con contenido alcohólico. De este intento de creación de los nuevos impuestos, solamente tenemos vigente el impuesto adicional sobre infraestructura, ya que, como recordamos, el impuesto estatal a la venta final de bebidas con contenido alcohólico no se aprobó. Pues había una reserva en lo particular, se modificó el dictamen original en atención a las protestas de algunos sectores económicos de la entidad. Y en lo que corresponde a los denominados impuestos ecológicos, como todas y todos sabemos, es tal el grado de desatención de la entidad y tan evidente la falta de apoyo del gobierno federal a nuestro estado, que no conforme con afectarnos con la fórmula de distribución y no compensarnos por la producción minera que destaca la Ley de Hacienda del Estado, interpuso una controversia constitucional a favor de las empresas mineras que explotan riqueza de nuestra tierra y solo nos dejan contaminación, problemas sociales y pobreza. Quiero centrarme ahora en este punto de que la Federación no nos compensa con el incremento a las participaciones federales por el aporte de nuestro Estado a la producción minera, pues basándonos en la información que contiene la Ley de Hacienda vigente de la entidad, se precisa que Zacatecas es uno de los estados donde la industria minera obtiene la mayor cantidad de metales preciosos, entre los que se encuentra la plata, cuya contribución fiscal se concentra en la Federación, sin que exista una retribución directa del Estado, como sucede en otros países. En este sentido, para el estado de Zacatecas, el Producto Interno Bruto, PIB, representa el 38% del total de la cuantificación económica del estado, que en concordancia debiese compensarse vía contribuciones. Sin embargo, esta situación no es posible en virtud de la vigente coordinación fiscal que prevalece en nuestro país. Por su parte, en la Ley de Ingresos del Estado se precisa que Zacatecas ostenta el segundo lugar en la producción de oro, con un 21.1% en el país. En cuanto a la producción de plata, tenemos el primer lugar con un 41.4%. Asimismo, aportamos el 62.6% de plomo, el 5% de cobre y el 42.2% de zinc. Lo que en términos reales y ante el poco ingreso que se obtiene por esta vía, estamos ante un escenario solo de explotación de nuestras riquezas naturales, sin beneficio para la población zacatecana. Aunada a esta realidad, la controversia constitucional interpuesta por el gobierno federal en contra del cobro de los impuestos ecológicos evidentemente nos perjudica, ya que en concreto impugna la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas en sus artículos 6 al 36, así como los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de su aplicación. La Ley de Ingresos del Estado en su artículo primero, concepto 1.5, así como sus efectos y consecuencias jurídicas que derivan de su aplicación, asimismo se manifiesta en contra del artículo 5, apartado 1, inciso D, del decreto gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2017, así como sus efectos y consecuencias jurídicas, y si, como se dice, la creación de dichos impuestos que votó a favor un grupo de diputadas y diputados de esta legislatura afecta potestades exclusivas de la Federación, tampoco hemos visto el planteamiento de alternativas del gobierno federal para atender las necesidades de la población zacatecana, pues este modelo de pacto federal que persiste en nuestro país, la mayor cantidad de recursos los ejerce la Federación, el Estado una cantidad muy escatimada de lo que realmente se necesita, y el ámbito de gobierno más castigado es el municipio, que es el asentamiento de la población y las riquezas del país. Pero igual pasa con la actitud conformista de las diputadas y diputados federales que no han logrado evitar los recortes presupuestales que se nos hacen cada año, intentando entonces el gobierno del Estado recuperar los recursos que no llegan a la entidad a través del incremento a los impuestos ya existentes y la creación de estos nuevos impuestos. Cabe señalar que además se hacen las cosas de manera tan deficiente que aquellos impuestos que afectan a grupos específicos, como lo era el impuesto final a bebidas alcohólicas, así como el ya señalado impuesto ecológico en sus 4 aspectos, se complica su implementación y curiosamente
solo se mantiene vigente el que se aplica al grueso de la población, como lo es el impuesto adicional a la infraestructura. A toda la población y evidentemente a nosotras y nosotros nos queda claro que el Estado se encuentra en una grave crisis financiera, pero los costos de ella se pretende se carguen a la población, pues contradictoriamente este gobierno ha sido incapaz de señalar, sancionar y recuperar las riquezas estatales y los recursos desviados flagrantemente y de manera escandalosa durante el sexenio anterior. Antier mismo nos dimos cuenta de esta manera vergonzosa. Algunas y algunos integrantes de esta legislatura votaron a favor de la cuenta pública 2015, cuando de haber sido congruentes, encontrarían ahí una vía para resarcir recursos al Estado. Hoy mismo tenemos noticia de que, de conformidad con lo que establece la ley, de no darse la recaudación esperada, que era por el orden del 10.46% del gasto estimado en el ejercicio 2017, la Secretaría de Finanzas aplicaría el recorte a las diversas dependencias y ya inició con esta política de recorte de recursos a secretarías, dependencias diversas y programas específicos, considerando que el impugnado artículo 36 de la Ley de Hacienda establece que los ingresos que se obtengan de la recaudación de los impuestos establecidos en este capítulo, se refiere a los ecológicos, se destinarían prioritariamente a las áreas de mayor afectación ambiental y de rezago económico, e incluirían las de coinversión con el gobierno federal o algún otro mecanismo financiero que permita potenciar estos recursos en los rubros siguientes: obras, infraestructura y operación de los servicios de salud, obras, infraestructura, mejoramiento, restauración o remediación del equilibrio ecológico, acciones estatales de inspección, vigilancia de fuentes fijas de contaminantes y cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables, desastres naturales, contingencias ambientales, sequías, ciclones, sismos, entre otros, generación de proyectos para desarrollo sustentable y sostenible, vivienda, para recaudación de los habitantes de zonas de riesgo, así como las materias a que hace referencia la fracción segunda del artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático. Es necesario saber el grado de afectación real que se hará a la prestación de los servicios gubernamentales. Cabe destacar que en teoría el grueso del recurso producto de este impuesto sería utilizado justamente en cuestiones ecológicas de gran importancia. Sin embargo, es necesario poner atención y saber exactamente en qué se traducen los conceptos de obras, infraestructura y operación de los servicios de salud. Es necesario que esta soberanía popular tenga claro qué programas y en qué montos se aplicarán dichos recortes. Ante esta realidad, es necesario que esta soberanía popular cumpla su labor de observar el ejercicio del gasto público y que dichos recortes no se apliquen a las labores sustantivas y vinculadas directamente a la vida de la población, que bastante afectada se encuentra ya por la falta de desarrollo económico, por la falta de empleo, por la inseguridad que se desborda y rebasa el ámbito de la actuación gubernamental y por la negligente actuación de sus autoridades que permiten la corrupción y el desvío de recursos con toda impunidad. Además de que es necesario que ante la entrega del paquete económico federal 2018 a la Cámara de Diputados, pongamos atención en el intento de una posible disminución de recursos en contra de la entidad, sobre todo considerando que el magro recurso asignado nos tiene en grandes dificultades económicas para atender los asuntos más apremiantes y que nos permite generar desarrollo en la entidad. A ese respecto, es necesario que el gobernador del Estado implemente una mesa de diálogo y una convocatoria amplia para realizar una gestión global que beneficie a la entidad y no se desvirtúe por la búsqueda individual de recursos para financiar campañas electorales o intereses personales. En razón de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable 62ª legislatura del Estado el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta al gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, a que envíe a esta legislatura la información correspondiente al grado de afectación al presupuesto del Estado por la falta de recaudación del llamado impuesto ecológico, señalando con toda puntualidad la cantidad de recursos en lo que se estaba estimando. Segundo,
que se informe puntualmente a esta soberanía popular a qué programa se afecta directamente, dado que se había considerado esta recaudación para asignar recursos. Tercero, se nos informe a qué secretarías y dependencias se les está aplicando el plan de ajuste del gasto público a través de la Secretaría de Finanzas, el monto específico a recortar y las actividades sustantivas y adjetivas de cada dependencia al efectuarse dicho recorte. Cuarto, que esta legislatura vigile que los recortes se apliquen a acciones como la difusión de la imagen gubernamental, el gasto establecido para actos cívicos, que se exija la recuperación de los 40 millones de pesos destinados para la Feria 2017 y otros gastos que no afectan directamente a la población. Quinto, que las diputadas y diputados federales, el titular del Ejecutivo del Estado y las y los integrantes de esta legislatura que así lo decidan, inicien una estrategia de búsqueda de recursos extraordinarios para la entidad, a fin de atender las necesidades más apremiantes de la población en este ejercicio fiscal y que asimismo sirva de inicio de diálogo para evitar los recortes presupuestales al ejercicio fiscal 2018. Sexto, se considere este punto de urgente y obvia resolución de conformidad con el artículo 104, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. A 21 de septiembre del 2017, atentamente, diputada María Elena Ortega Cortés y su servidor Santiago Domínguez Luna. Es cuanto, diputado presidente. Diputado presidente, para solicitar mi asistencia a Lindiana Bugarín. Por favor, diputada secretaria, claro que sí. Diputado presidente, para solicitar que me añada a la iniciativa, por favor. Si así lo tiene bien el diputado en tribuna, por supuesto que sí. De igual forma, diputado Carlos Sandoval, diputado presidente, diputado Santiago, que me den, por favor. No, adherencia. Muy bien, señor diputado. De igual manera, señor diputado, si usted lo tiene a bien. Muchas gracias. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado y a la titular de la Secretaría de las Mujeres para que aplique las medidas necesarias para prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia de género e informe sobre los casos que se han atendido con respecto a las mujeres migrantes. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia respecto de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado y a la titular de la Secretaría de las Mujeres para que aplique las medidas necesarias para prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia de género e informe sobre los casos que se han atendido con respecto a las mujeres migrantes. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Justicia le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo que presenta la diputada Iris Aguirre Borrego, integrante de la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Vista y estudiada que fue la iniciativa en mención, esta comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno lo siguiente. Materia de la iniciativa. Exhortar al titular del Ejecutivo del Estado y a la titular de la Secretaría de las Mujeres para que aplique las medidas necesarias para prevenir, erradicar, atender y sancionar la discriminación y la violencia en contra de las mujeres. Asimismo, informe sobre las acciones que se han realizado para garantizar la seguridad de las mujeres migrantes que transitan por el Estado. Valoración de la iniciativa. Los diputados que integramos esta comisión legislativa estimamos adecuado sujetar el presente dictamen a los siguientes considerandos. Esta Comisión de Seguridad Pública y Justicia es competente para estudiar y analizar la iniciativa de punto de acuerdo presentada por la diputada Iris Aguirre Borrego, así como para emitir este dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos 123, 124, fracción 12ª, 125, fracción primera, y 139, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Combatir el fenómeno de la discriminación y violencia contra la mujer es fundamental.
no solo para el logro efectivo de sus derechos humanos, sino también para el desarrollo del Estado. Solucionar un problema tan complejo es una responsabilidad que debe ser compartida por los distintos órdenes de gobierno y la propia sociedad civil, con el objeto de promover un entorno propicio que fortalezca y promueva el respeto y protección de los derechos humanos. Por lo anterior, esta comisión de dictamen considera pertinente aprobar el punto de acuerdo en sentido positivo para que sea el inicio de los pasos que se deben trazar para garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres que tienen que abandonar sus raíces en busca de mejores oportunidades de vida. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo que disponen los artículos 97, fracción tercera, 101 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone, primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de manera respetuosa, solicita al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de las Mujeres rinda un informe pormenorizado respecto de las estrategias y acciones que está realizando para prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia de género, así como para hacer efectivo el acceso de las mujeres a los servicios que ofrece el Estado para la protección de sus derechos.